Hola amigos y amigas, estamos en este primer domingo del Adviento, este tiempo que son 4 semanas que nos van a preparar para la fiesta tan grande, tan hermosa de la Natividad del Señor. Leemos entonces el Evangelio de San Marcos. Este año ya empezamos a leer el Evangelio de Marcos, lo que se llama en el ciclo litúrgico el año B. Leemos todo este año el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio en escribirse. Luego Mateo y Lucas se escriben después. El primer evangelio en escribirse es el Evangelio de Marcos. Del capítulo 13, versículos del 33 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Esta es la palabra que acabamos de escuchar. Este texto que pareciera crearnos ciertos interrogantes. Un texto que a simple vista pareciera una parábola que sabemos luego que es una alegoría. En este contexto, leemos este texto en un contexto apocalíptico. Es un texto apocalíptico. El género literario apocalíptico no se restringe al libro del Apocalipsis. Bien sabemos que este género literario estuvo alrededor de 2 siglos antes y después de Cristo. Por lo tanto, en el momento en que Jesús estuvo entre nosotros, utilizó también él, se valió de este género literario apocalíptico. En este texto, podríamos decir, aparece aquella petición del libro del Apocalipsis, con lo cual concluye el libro del Apocalipsis: Maranatá, ven Señor Jesús. Este texto nos lleva a hacer entonces ciertas preguntas. ¿Qué significa vigilar? ¿Por qué se insiste en la noche? ¿Por qué este dueño de la casa, en vez de venir de día, llega de improviso cuando ninguno lo espera? ¿A quién representa entonces luego el portero? ¿Quién es el dueño? ¿A dónde se ha ido? ¿Qué poderes ha dejado a sus servidores, este dueño de casa? Este texto entonces nos hace plantear ciertas cuestiones, ciertas dudas. Dice el texto: no saben cuándo va a llegar el dueño de casa. Por lo tanto, no se trata de un regreso, de un retorno del dueño de casa. Ya tenemos que decirlo, este dueño de casa es Jesús. No se trata de que se haya ido y luego tiene que retornar. Jesús tiene una permanente presencia en la iglesia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, va a decir Jesús. Por lo tanto, siempre ha estado, nunca se ha ido. Mejor utilizar el verbo llegada, venida, que utilizar el verbo retorno, regreso. Jesús no está refiriéndose entonces a su regreso en un momento impreciso y lejano y futuro, sino a una constante presencia renovadora del mundo. Esa presencia suya va a renovar el mundo. Él llega, Él sigue llegando, Él está viniendo, siempre está viniendo. Decíamos que es una parábola, y que no es una parábola, sino que es una alegoría. Hay una diferencia entre la parábola y la alegoría. La parábola se da un mensaje central y luego lo demás es coreografía, podríamos decir un arreglo para llegar a este mensaje central. En cambio, en la alegoría, cada parte es aplicada a la realidad. Por eso tendremos que buscar qué significa cada personaje aplicado a la realidad. El dueño de casa, primero este dueño de casa, ya lo dijimos, es Jesús. Jesús que estuvo siempre presente en la comunidad cristiana, que nunca dejó de estar. Tiene un nuevo modo de estar presente después de la resurrección, pero nunca ha dejado de estar en la comunidad cristiana. Este misterio que nosotros celebramos, la ascensión, no significa entonces que Jesús se ha ido,
sino que simplemente la ascensión está marcando el tiempo del compromiso de la iglesia como comunidad cristiana. Por lo tanto, Jesús siempre estuvo presente, solo que ahora tiene una presencia, diríamos, más amplia. Cuando Jesús estuvo entre nosotros en la tierra de Palestina, caminando entre nosotros, de esta manera física, material, solo su presencia se restringía al lugar y al momento en el cual estaba. No podía Jesús estar presente en distintos lugares en el mismo momento. Ahora sí, su presencia es diversa y por lo tanto puede estar presente en el mundo entero como resucitado. Los siervos, ¿quiénes son estos personajes? Los siervos, los servidores, son estos otros personajes de esta alegoría. Representan a los discípulos que están comprometidos en hacer realidad el proyecto de su Señor. En la Biblia, cuando se habla de servidor, de siervo, es aquel que sintoniza, que conoce los proyectos del patrón, del Señor, del dueño de casa, conoce sus proyectos, que pone su vida a disposición de los proyectos del Señor. Este es el siervo, el servidor. En el Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo. En el Nuevo Testamento, Pablo. La comunidad cristiana pone en boca de María también esta expresión: yo soy la servidora del Señor. Mejor decir servidora que esclava, servidora del Señor, la sierva del Señor. Aquí entonces el servidor, el que pone toda su vida a disposición de los proyectos del Señor. Sabemos que Jesús no está buscando ser servido. Jesús está buscando que nosotros sirvamos a los hermanos. Por lo tanto, nuestra mirada no tiene que detenerse en otro lugar, sino en el lugar donde Dios detiene su mirada. ¿Dónde mira Dios? Dios mira a los frágiles, a los necesitados. No es que nosotros tenemos que detener nuestra mirada en Dios y ya está. Tenemos que mirar hacia donde Dios mira. Tenemos que servir hacia donde Dios sirve. Jesús se presentó como servidor, no como el que viene a ser servido, sino como aquel que sirve. Por lo tanto, cuando decimos el siervo del Señor o el servidor del Señor, tenemos que pensar que es un servidor que sirve al Señor, como lo vimos el domingo pasado en el texto que hemos leído, en aquellas obras de misericordia, sirve al Señor sirviendo al hermano. Luego, el portero. ¿Quién es este portero? Que debe estar más atento, más alerta que los demás. Este portero está encargado de llevar a cabo un servicio muy importante. Es entonces aquel que puede cumplir una función de coordinación de los carismas en la comunidad cristiana. De hecho, la función presbiteral, por ejemplo, episcopal, que coordina los carismas. La función del obispo es no solo coordinar los carismas, sino también de vigilar en el sentido positivo. Pero el que preside la comunidad es aquel que coordina los carismas. Este es el don del presbítero, coordinación de los carismas. Entonces, la tarea del portero, de aquel que está atento, que deja entrar o que no deja entrar, aquel que puede muchas veces dejar entrar lo que no significa el patrón, aquello que quiere constituirse en patrón de nuestra vida, lamentablemente. La función del portero, la responsabilidad del portero es muy importante, más que un título honorífico, la del portero, que puede ser, como decíamos, un presbítero, una catequista, más que ser un título honorífico, es una grave responsabilidad, porque muchas veces constituimos en patrón aquello que no es el patrón. Dejamos entrar y constituimos en patrón, en dueño de casa, aquello que no es el dueño de casa y puede tantas veces entrar y dar órdenes. Y entonces todos estos vicios del mundo pueden entrar en la comunidad cristiana. La casa es la comunidad cristiana. Pueden entrar porque el portero los ha dejado entrar. Y entonces es grave la responsabilidad del portero. También podríamos pensar que este portero es la conciencia. Esta conciencia que debe estar siempre atenta, siempre alerta, siempre despierta. Podemos tener una conciencia adormecida porque esta conciencia se puede contagiar y entonces esta conciencia que debe ser la voz de Dios puede contagiarse
de los vicios de este mundo, de las costumbres de este mundo, y entonces esta conciencia queda oscurecida. La conciencia no es un maestro absoluto, lo sabemos. La conciencia debe estar siempre abierta a una nueva capacitación, podríamos decir, que le da la palabra de Dios, que es la ley por excelencia. La palabra de Dios es aquello que educa la conciencia por excelencia. Los maestros de Israel enseñaban que, respecto de las noches, enseñaban que había 4 noches en la historia del mundo. 4 noches en la historia del mundo. Estas 4 noches, ¿cuáles eran? La noche de la creación, primero, no existía ni el sol ni la luna, todo era de noche. Dios dijo que exista la luz. Es llamativo cuando el texto del Génesis dice que Dios creó primero la luz, que haya luz. Luego habla del sol y la luna. Es como alguien que va a entrar en un lugar a trabajar. Lo primero que hace es encender la luz para poder ver y entonces poder trabajar. El Dios creador, el Dios que trabaja, es el Dios que primero hace la luz. Entonces, desde aquella noche inicial de la creación. La segunda noche, decían los maestros de Israel, los rabinos, la segunda noche es la noche de Abraham. Hubo una segunda noche, aquella en la cual Dios estipuló esta alianza con Abraham. Dios le dijo a Abraham que saliera y que mirara las estrellas del cielo, por lo tanto ahí está la noche. Su descendencia sería tan grande como tanta cantidad como las estrellas del cielo. La tercera noche, la noche del Éxodo, la noche en la cual el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto para dirigirse a la tierra prometida. Y finalmente esta cuarta noche, la cuarta noche es la cuarta noche en la cual nosotros estamos, ya inmersos. El pueblo de Israel espera esta cuarta noche todavía. ¿Cuál es esta cuarta noche? La cuarta noche es en la cual Dios interviene para crear un mundo nuevo, para dar inicio a su reino. Nosotros ya sabemos que esta cuarta noche se ha iniciado con el nacimiento del Hijo de Dios. Él ha venido a dar a conocer el rostro de Dios. Por lo tanto, estamos en este momento, en esta cuarta noche en la cual sigue llegando el Mesías. Dios sigue interviniendo en la historia del mundo para hacer un mundo nuevo, para crear un reino nuevo. A su vez, el escritor del Evangelio de Marcos divide esta cuarta noche, según el modo romano que se tenía de dividir las noches, en 4 partes puntualmente llamadas el atardecer, a medianoche, el canto del gallo y la mañana. Este es el modo que tenían los romanos. Se supone que el Evangelio de Marcos está dirigido a comunidades cristianas que están en Roma y entonces, se utiliza este esquema. Los judíos, entre ellos, dividen la noche en 3 partes. En cambio, aquí se divide en 4 partes la noche. ¿Para qué esta división? Justamente para resaltar meticulosamente, diríamos para dar una advertencia, a estar alertas siempre, a no quedar dormidos nunca, ni siquiera un instante. Por eso se describe todas, diríamos, las partes de la noche. No estar ni siquiera un instante dormidos, siempre estar atentos, estar alertas. ¿Qué es lo que nos mantiene despiertos? Podríamos decir, ¿cuál es la actitud del creyente para estar despiertos? Existe un secreto para mantenerse despiertos. Este secreto es la oración, entendida como un constante diálogo con el Señor. Quien no reza puede dormirse. Quien no ora pierde la sintonía con el Señor. La oración entonces nos mantiene despiertos, nos mantiene en constante relación con el Señor. La oración que no es una repetición de fórmulas, sino que es esta apertura al Dios que va modelando el corazón según su imagen y semejanza. Y luego podríamos preguntarnos también, ¿despiertos para qué? Ya de alguna manera lo dijimos, despiertos para servir a los hermanos, porque en el servicio de los hermanos nosotros encontramos al Dios que llega, al Dios que viene, no el Dios que regresa, sino al Jesús que llega, que viene. Este es el tiempo oportuno. En griego hay 2 palabras para hablar del tiempo, kairos y cronos. El cronos es el tiempo del reloj, lo
cronológico, el tiempo del reloj. Pero luego existe el kairos. ¿Qué es el kairos? Es el momento oportuno que no podemos perder. Es el momento oportuno que no podemos dejar pasar, que no tenemos que dejar pasar de largo. Ese es el momento oportuno. Ahí está la llegada del Señor, la llegada de Jesús. Es entonces en este kairos donde Dios llega, donde Jesús se hace presente, donde el corazón del creyente debe acoger a este Señor que viene. Este Señor que debe ser reconocido en aquel que busca la paz, que busca el diálogo, que busca la reconciliación. Este Señor que debe ser descubierto en los que, sin recurrir a la violencia, se comprometen por la búsqueda, la construcción de la justicia, como dice la bienaventuranza de Jesús. Felices los que trabajan por la justicia. Este Señor que viene debe ser visto, y por eso tenemos que estar atentos, estar despiertos, debe ser visto en el extranjero que busca ayuda, en aquel que nosotros consideramos extraño, en aquel que está al margen de la historia, pero que interviene en nuestra vida y está ahí entonces llegando el Señor. Debe ser este Señor que viene, debe ser abrazado en aquel que está solo, que necesita consuelo, que necesita una palabra de aliento, que necesita recuperar el sentido de la vida. Este Señor no solo ha venido, este Señor está viniendo siempre. Y por eso la actitud de estar atentos, estar despiertos, porque el Señor llega. No es un texto para marcarnos amenaza. Jesús nunca quiere darnos a entender que quiere amenazarnos. No es un texto para pensar que al final de nuestros días, entonces tenemos que estar atentos, estar despiertos, no sea cosa que llegue el Señor y entonces esto significa nos vamos a morir y entonces tengamos que rendir cuenta ante el tribunal. Esto ya no sería una buena noticia. Esto sería simplemente meternos miedo. Al Señor que llega, al Señor que está llegando ahora, en el tiempo presente, en el kairos de nuestra historia, es decir, en el momento oportuno de nuestra historia, Dios llega, sigue estando presente en la comunidad cristiana y es ahí donde nosotros tenemos que abrir el corazón para recibirlo, para acoger a este Señor que viene.